En esta presentación vamos a analizar brevemente de qué se trata la termoquímica. En principio, la termoquímica va a tratar la energía asociada a las reacciones químicas. En cualquier reacción, en cualquier transformación, vamos a tener cierta energía asociada. Entonces vamos a tener lo que se denomina calor de reacción, entalpía estándar de reacción, entalpía estándar de formación y las leyes termoquímicas de Hess y Lavoisier-Laplace, en donde nos centraremos y trabajaremos en el siguiente práctico. ¿A qué me refiero con calor de reacción? Nosotros ya hemos hablado muchas veces del calor de reacción cuando yo tengo una serie de elementos en un estado inicial, A moles de A más B moles de B, que reaccionan, luego de un tiempo se convierten en C moles de C más D moles de D, en lo que se denomina estado final. Esta reacción lleva aparejado e incluido un intercambio energético, en donde normalmente hablamos de reacciones exotérmicas, aquellas que liberan energía o un calor negativo, y endotérmicas, aquellas que absorben energía o tienen un calor positivo. Este calor puesto en juego se puede medir fácilmente o no en un calorímetro. El calorímetro es un dispositivo que mide la variación de temperatura al producir esa reacción química y luego, utilizando los principios de la calorimetría, se puede determinar fácilmente. Ahora bien, en cualquier transformación yo voy a tener un intercambio energético y se va a definir una función que hasta el momento no la hemos usado, que es la entalpía. Y vamos a definir las variaciones de entalpía. ¿Cómo se define? Se define que la entalpía es igual a la sumatoria de U, que es la energía interna, más el producto de la presión por el volumen del sistema. Y a su vez se define que la variación de entalpía es el calor puesto en juego en una determinada transformación. Siempre que hay una transformación hay un intercambio energético. Y es muy importante identificar cuáles son los reactivos y cuáles actúan como productos en una determinada reacción. Por ejemplo, yo tengo un cambio de fase. Para que el hielo se convierta en agua, voy a tener una variación de entalpía. Normalmente voy a escribir a la orilla de esta ecuación delta H igual y un número. Yo también puedo hablar de una reacción de combustión. Si yo hablo de la combustión de algo, lo que voy a tener es que ese algo se va a combinar con oxígeno, va a reaccionar con oxígeno y producirá, si es orgánico, dióxido de carbono y agua. Si hablo de una reacción de hidrogenación de algo, será ese algo, no sé, un alqueno, un alquino, un determinado compuesto que se hidrogena. Ese algo se combina con hidrógeno para dar una serie de productos. También puedo hablar de la descomposición de algo. En ese caso, si voy a descomponer algo, el algo va a ser reactivo. Si yo hablo de la formación de algo, por ejemplo, la formación de técnicos, que es la función de la escuela, la formación de técnicos da como producto los técnicos, el algo. Es decir, debo identificar claramente, para poder hacer algún cálculo, saber si de lo que estoy hablando, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos en una reacción en particular. Cuando hablo de calores de formación, de entalpías de formación, los reactivos son los elementos de la tabla periódica en su estado aleotrópico más estable. Por ejemplo, la formación del dióxido de carbono, el dióxido de carbono va a ser el algo, por lo tanto va a ser el producto.
Los elementos necesarios para formar el dióxido de carbono son los que aparecen en la tabla periódica. Carbono y oxígeno. ¿Cuál es la forma más estable del carbono? Es carbono como grafito y no como diamante. ¿Cuál es la forma más estable del oxígeno? Es el oxígeno biatómico, oxígeno 2. Siempre esto lo voy a tener que tener en cuenta para poder armar la reacción, dado que si yo armo la reacción identificando mal los reactivos o los productos o la forma en que se encuentran, cualquier resultado que realice a continuación estará mal. Decíamos, las leyes termoquímicas son dos las que vamos a estudiar, la de Hess y la de Lavoisier-Laplace. La de Lavoisier-Laplace es una consecuencia del primer principio de la termodinámica y me dice que el cambio energético que acompaña una reacción y en un sentido es de igual magnitud pero de signo opuesto al asociado a la reacción en sentido opuesto. ¿Qué esto sería? Bueno, si cuando quemo carbón con oxígeno para producir dióxido de carbono se liberan, tengo una variación de entalpía de menos 393 kJ por cada mol. Si lo que pretendo ahora es descomponer el dióxido de carbono gaseoso en carbono sólido más oxígeno gaseoso, necesitaré un aporte de energía de 393,5 kJ por mol. Igual magnitud, pero de signo opuesto para la misma reacción. Para poder hacer esto, las reacciones tienen que estar igualadas y normalmente van a aparecer en las reacciones los estados en que se encuentran cada elemento o cada sustancia. Dado que el oxígeno podría estar como gaseoso, pero podría estar como líquido. Y lo mismo el dióxido de carbono, que puede estar como líquido o como sólido. Por lo tanto, la energía puesta en juego para convertir esto a dióxido de carbono gaseoso no va a ser la misma energía puesta en juego para, a partir de esto, obtener dióxido de carbono líquido o dióxido de carbono sólido. Siempre esto me va a sumar un nivel de complejidad que debo considerar. La otra ley que necesitamos conocer y manejar es la ley de Hess, que también está relacionada con el primer principio. Y lo que me dice la ley de Hess es que el intercambio energético de una reacción química va a ser siempre el mismo, no importa si la reacción se hace en una sola etapa o en varias etapas. Por ejemplo, yo puedo quemar el carbón, grafito, más medio mol de oxígeno y obtengo monóxido de carbono, y esto tiene una variación de entalpía de menos 110,5 kJ. Reacción exotérmica. Luego, si este monóxido de acá lo vuelvo a quemar con otro poquito de monóxido de carbono, voy a obtener dióxido de carbono y voy a obtener otro intercambio energético de 283 kJ. La otra opción de combustión es la que se encuentra aquí en este último renglón, en donde directamente quemo el carbono con suficiente oxígeno para producir dióxido de carbono, y el delta H es menos 393,5. Ahora bien, si yo sumo la primera y la segunda ecuación, lo que voy a obtener del lado de los reactivos, carbono, monóxido, medio oxígeno más medio oxígeno, un oxígeno, y voy a obtener monóxido de carbono y dióxido de carbono. Y la energía asociada va a ser la suma de las energías asociadas, que si observamos, la sumatoria de estos dos números es exactamente el mismo. Es decir, el calor para la reacción para convertir el carbono en dióxido de carbono es el mismo, aunque lo haga en un solo paso o lo haga en dos pasos consecutivos, porque acá este monóxido de carbono se puede simplificar con este monóxido de carbono. En el apunte tienen otros ejemplos al respecto. ¿Sí? Todas
En general, todas las entalpías de formación van a estar tabuladas porque son funciones de estado. A diferencia del calor, que depende del camino recorrido, la entalpía ya tiene un camino recorrido que es una reacción a presión constante. Por lo tanto, las podemos encontrar tabuladas. Sin embargo, inicialmente los vamos a calcular a partir de los datos que tengamos. ¿Qué es el calor de formación? Fundamental. Una reacción de formación, ¿o qué es una reacción de formación? Una reacción de formación se define como aquella que se forma, en la que se forma un único compuesto a partir de sus elementos constitutivos, o sea, los elementos que están en la tabla periódica en su estado aleotrópico más estable. Por ese mismo motivo, si analizamos estas dos ecuaciones, la segunda ecuación podemos asegurar que no es una reacción de formación. ¿Por qué esta segunda reacción no es una reacción de formación? Porque los reactivos que tenemos aquí no son elementos, son sustancias. Estas sustancias no las vamos a encontrar en la tabla periódica. Con esto entonces cerraremos la primera introducción a las reacciones relacionadas con termoquímica.